Hola, buenos días, pues ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, ver para creer, ¿no? La Unión Europea pidiendo una transición multicultural, inclusiva y con respeto a las minorías, o sea, es decir, en la práctica lo que piden es un sistema político a la libanesa, donde el acceso a lo público y a la toma de decisiones estaría cuarteado y troceado en base a cuotas interétnicas, donde las minorías tendrían cada una su parcela y su cuota, y la mayoría suní pues tendría también sus cuotas de representación. O sea, esto es lo que propone la Unión Europea con sus cánticos, y por supuesto ni siquiera por esta labor están los de Al-Golani, los hombres de Al-Golani que han nombrado unilateralmente y así por decretazo a Al-Golani el presidente de transición de Siria, hasta que ellos mismos y sus amos, y sin refrendo, redacten una constitución en un lapso, calculan ellos, que de 4 años nada menos. Bueno, vamos a verlo, vamos a ello. Pues sí, pues Al-Golani ha sido designado unilateralmente como presidente de la transición por los jefes de las distintas bandas terroristas que hostigan Siria, después de que por la violencia del HTS hubieran sido eliminadas las bandas armadas más o menos díscolas con Damasco. Nada de deliberaciones, ni de elecciones, ni por supuesto de convocatoria a referéndum alguno, aunque este fuera de postín. Los jefes armados han reunido a sus hombres en el palacio presidencial que ocuparon, y ellos han refrendado a su gran hombre, es decir, al hombre de la CIA en Siria. No solamente Golani llegó al poder por medio de la violencia putschista, sino que ahora se reafirma en el poder por medio del apoyo de las bandas que él comandaba, en definitiva. Aun con esta metodología, recibe las felicitaciones, visitas de los líderes occidentales y es invitado a los eventos occidentales como si hubiera concurrido a elecciones y las hubiera ganado. Elecciones a la presidencia siria que, contra la propaganda occidental, sí se celebraban en la Siria basista con Bashar al-Assad. Por lo pronto se sabe que el Parlamento sirio será sustituido por un consejo legislativo nombrado por el propio régimen terrorista de Damasco. Dice Golani que como mínimo hasta la elaboración de una nueva constitución, elaboración para la que Golani ha anunciado necesitar nada menos que 4 años. El gobierno terrorista de Damasco ha disuelto el ejército árabe sirio y ha prohibido el Baas, el partido de Renacimiento Árabe, de Unión Árabe Socialista, y la Constitución siria de 2012, que sí fue aprobada en 2012 en referéndum popular, ha sido derogada también unilateralmente. Golani ha anunciado también la militarización de las distintas bandas armadas fusionadas en un ejército gubernamental al servicio del gobierno terrorista de Damasco. Mientras tanto, en el este del país las milicias kurdas continúan resistiendo y han expresado su no reconocimiento de estas últimas decisiones unilaterales. Turquía, por su parte, amenaza con atacarlas, a las milicias kurdas y a la población kurda, en los próximos días o semanas. Por su parte, el líder druso libanés Jumblat y algunos sacerdotes drusos se han entrevistado con Golani con vistas a calmar las voces de disidencia drusa y a la vez obtener compromiso de no agresión a los drusos, residentes sobre todo en el sur de Siria. Y mientras, bueno, resulta que la Unión Europea ha levantado parcialmente las sanciones impuestas a Siria, condicionando su propósito de levantamiento total de estas sanciones a los principios de inclusividad de las minorías y de diversidad. El punto es que en la Siria basista del expresidente Assad la diversidad no era un principio distributivo del poder, sino que el principio era el de ciudadanía e igualdad civil. Todos éramos ciudadanos sirios sin distinciones étnico-confesionales en el plano político.
Contrariamente a esto, los principios de inclusividad de las minorías y de diversidad parten de un axioma de desigualdad, la distinción entre una mayoría sunita y diversas minorías. Con la invocación de estos principios, la UE hace voto por desplegar en Siria un sistema político a imagen del libanés, donde del principio de diversidad dimana la fragmentación del poder legislativo y ejecutivo en cuotas y cargos en función de la supuesta minoría. En función de la minoría se ostenta distintamente la presidencia, el primer ministerio, la presidencia del parlamento, etc. O sea que las principales funciones políticas no son electivas en función de la ciudadanía igual y de un candidato simplemente ciudadano libanés sin importar nada más, sino que en cambio para unos y otros, o sea para los cargos y para las cuotas, se elige a alguien perteneciente a una u otra minoría, según el caso, según la función. Por otra parte, la UE sueña o bien hace un ejercicio supremo de cinismo. Sueña sus sueños, porque el gobierno terrorista de Damasco no está por la labor ni siquiera de conceder tal diversidad, sino que en cambio, y como demuestra con sus actos criminales, se inclina por reducir la diversidad comunitario-confesional de la población directamente a través del asesinato de esta, o lavándose las manos alternativamente y delegando los crímenes en supuestos incontrolados bajo su propio consentimiento. Entre tanto, se abren embajadas en Damasco y Kaja Kallas, la alta representante de la UE en materia de política exterior y de seguridad, ha declarado que la prioridad es derogar las sanciones que obstaculizan la construcción del país, o sea, su reconstrucción. En otras palabras, ahora que la forma del Estado es del gusto de la UE y el gobierno, la UE procede a exportar capitales e inversiones haciendo valer el principio del negocio de la guerra y después de haber contribuido ella misma a la destrucción de Siria. Por su parte, Hadia Al-Lahbib, la comisaria europea de preparación y gestión de crisis, ha reiterado los principios de inclusividad y de diversidad. Hay que recordar que mientras los armados quemaban tierras de cultivo en Siria, la UE suspendió hasta la exportación agroalimentaria. Ahora que los bombardeos israelíes destruyeron los aeropuertos sirios y gran parte de la flota aeronáutica civil, la célebre Syrian Airlines, la Unión Europea apuesta expresamente por reanudar las inversiones en materia de transporte aéreo, piezas de recambio aeronáutico y combustible de aviación. Asimismo, se levanta la sanción europea a exportaciones en materia de infraestructuras petroleras y de extracción de gas y construcción de gasoductos. Ahora sí, después de que las bandas armadas proturcas y directamente Turquía ocuparan en Siria diversas instalaciones de extracción petrolera. Se levantan las sanciones en materia también de transporte mercantil y, en fin, declara la UE el deseo de que los bancos europeos se implanten en Siria. Por su parte, altos cargos de Naciones Unidas viajarán a Siria y se entrevistarán con Golani, quien ha declarado que requiere a los cascos azules en la llamada por la ONU, quien la estableció, zona de amortiguación con Israel. Golani ha afirmado que era lógica y comprensible la intención israelí de avanzar en Siria, es decir, de ocuparla, con Hezbollah en Siria e Irán prestando su apoyo a la República Árabe Siria, a la forma de Estado anterior, pero que ahora que la República Árabe Siria ha caído y que estos, Irán y Hezbollah, ya no tienen presencia en Siria, él mismo puede realizar desde el gobierno y desde lo militar las funciones terroristas de Israel en Siria y por tanto un mayor avance territorial de la presencia israelí no es necesaria directamente ya ahora. Ha declarado Golani además que ahora Siria se adhiere a la resolución de 1974 por la cual los cascos azules estarían llamados a ocupar cierta porción de Siria. En otras palabras,
que los israelíes ocupan Siria para que sus vástagos del gobierno terrorista de Damasco hagan aparecer como todo un logro la ocupación por parte de la ONU, con lo que se predispone así una situación de ocupación directa israelí a la primera de cambio, y habida cuenta del respeto de los israelíes por los cascos azules y de la debilidad militar de los propios cascos azules. Bueno, pues hasta aquí la información de hoy, el análisis informativo, que como veis lo alterno, lo voy entremezclando un poco, y espero que os dé que pensar, que os dé que analizar y que os haya sido aportativo y de utilidad para arrojar algo más de luz sobre aquello que los medios oscurecen. Bueno, muchísimas gracias. Os recuerdo, si queréis comprar mi libro Siria de acero, trigo y humanidad, pues está a la venta por 20 euros, no os vais a arrepentir, os merecerá la pena. Allí expongo y disecciono varios asuntos y procesos que con el tiempo vemos que se están cumpliendo de manera completa, integral, y que allí ya los apunto, ¿no?, varios años antes de la actualidad, porque es un libro que tiene ya varios años, y a pesar de ello es de rabiosa actualidad. Si deseáis el libro, escribid en la sección de comentarios, escribidme un comentario, o escribidme por favor a vdevendidos@gmail.com, todo junto y en minúscula, vdevendidos, el nombre del canal, vdevendidos, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Y bueno, me daréis vuestra dirección postal y yo os envío el libro a domicilio. Pues muchísimas gracias, un abrazo, gracias por seguir ahí y hasta pronto.